I per acabar el programa d'avui, jo ja vull presentar-vos a la persona que m'acompanyarà per a parlar de moltes coses i sobretot d'història. Sam Ampuramini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tenía ganas ya de hablar contigo, digo, uy, están pasando muchos días y no viene mi amigo aquí a hablarme de quiropráctica y de muchísimas cosas más, ¿verdad? Hoy vamos a aprender Claro, mucho. claro, hoy vamos a hablar un poco del pasado. ¿Qué te parece? Del pasado. Me subo yo al DeLorean, vamos a viajar al pasado, vamos a hablar de la historia de la quiropráctica. Siempre hablamos de, bueno, de tus experiencias, de tus pacientes, pero también nos parecía interesante hablar de la historia de la quiropráctica porque parece que ha estado siempre con nosotros o no. Hay gente que sabrá mucho, hay gente que sabrá poco, que lo desconocerá. Pues bueno, vamos a conocer un poco más de la quiropráctica y vamos a ver desde cuándo está en nuestras vidas, porque claro, me comentaste que querías hablar de historia y yo ya he indagado, he buscado en todos los libros para ver qué es lo que me contaba y realmente ahora me hablarás tú mejor, pero la quiropráctica ha estado prácticamente toda la historia nuestra entre nosotros, ¿verdad? Claro. Em, la gente suele pensar, cuando uno dice quiropráctica, de quizás manipulaciones de la columna. Y realmente hoy, como vamos a emitir muchas imágenes y vídeos, podemos enseñar también algunas imágenes, que la verdad, el hecho de tocar la columna o estirar la columna, y tenemos algunas imágenes que lo pueden también enseñarnos ahora, ha existido quizás desde siempre. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de esos ejemplos que dices tú. Claro, Porque, claro, igual la gente piensa que es una disciplina que es de hace 2 días, pero cuando echamos la vista atrás, cuando leemos historia y vemos, por ejemplo, imágenes como esta, vemos que ha estado, es que vamos, antepasados de los antepasados. claro. Entonces siempre han entendido que estirar la columna, manipular o crujir la columna tiene algún tipo de efecto o beneficio para la salud. No sabemos hasta qué punto lo practicaban, pero ya sabemos que no es nada nuevo mirar o tocar la columna Bueno, para dolencias. por ejemplo, vemos esta imagen que nos parece un poco fuerte, ¿no? Porque vemos a una persona pintada, ¿no? Pero que está cogida por los pies. Claro, probarían técnicas, harían un poquito prueba-error, ensayos, aciertos, desaciertos, ¿no? Hasta llegar a como lo conocemos ahora. Claro que sí, pero este método de tratar la columna luego realmente empezó a cambiar, ¿vale? Cuando hablamos de la profesión de la quiropráctica. Claro. Y hay una gran diferencia entre manipulación general de la columna y lo que es la profesión quiropráctica. Y Claro, esto ya es con lo que métodos tenemos. específicos. Claro, Claro. ajustes o se dice ajustes o si quieres decir algo muy, muy, muy específico en vez de algo general cuando hablamos de la columna vertebral. En cuanto a historia, escrituras de la antigua Grecia, en escrituras de la antigua Grecia y China, ya fechadas entre 2700 a.C. y 1500 a.C. Es que me parece fascinante todo esto. Claro, esto sería, por ejemplo, mira, ahí tenemos una imagen impactante. Yo miro esto y, bueno, puede ser muchas cosas, pero para mí es alguien que está intentando hacer algo, ¿vale? Tocar la parte del cuello, la parte cervical para ver el efecto que tiene sobre su salud. Pero no fue realmente hasta el año 1895 que pasó algo bastante espectacular, que esto sí que está registrado en la historia como el comienzo de la quiropráctica. Y todo empieza con una persona en concreto. Cuéntanos, cuéntanos. A mí me encanta este programa porque me vas a contar historias y yo estoy aquí atendiendo. Todo empieza en el 1895. ¿Qué es lo que pasa? Había un señor que se llamaba Mr. Palmer y señor Palmer vivía en Davenport, Iowa, en Estados Unidos. Era un científico, no era médico, tenía mucho interés en, por ejemplo, tratamientos con imanes. Tenía mucho interés y curiosidad sobre la columna vertebral. Y por cierto, el portero en su edificio, que tenemos una foto de él, este señor comentó al señor Palmer que desde
coger una postura muy estresada haciendo un esfuerzo hace 17 años, perdió de golpe la audición. Entonces, según la literatura, señor Palmer dice que déjame ver tu columna, y según él, pues encuentra algunas zonas que dice que eran como bultos y empieza a intentar a convencer a este señor, déjame hacer algo porque veo aquí un bulto, a ver si puedo ayudarte. Y nada más que quizás lo que entendemos ha aplicado un ajuste, una manipulación, este señor con la misma rapidez que perdió la audición, lo recupera. La recupera. Es este señor es el portero de Palmer, ¿verdad? Claro, entonces, el que recuperó la audición. Este es Harvey Lillard, el paciente más famoso de la quiropráctica que recuperó la audición. Entonces, de esto vino la idea que si noto alguna rigidez o bulto en esta parte de la columna y lo corrijo y esta persona recupera su audición, ¿qué ocurre si empiezo a corregir más zonas de la columna a personas que noto como problema? Claro, le motivó el hecho de recuperar, ¿no? De hacer como pequeños milagros en las personas. Claro, entonces esta persona realmente no tenía el estudio, la carrera de anatomía, de patología, de la fisiología, todo esto, simplemente empezó a experimentar. Y de ahí empezó realmente la profesión, la quiropráctica, porque luego fue su hijo que lo desarrolló como una carrera universitaria, una profesión que, claro, detrás del ajuste tiene que venir años de estudiar. Por ejemplo, los 3 primeros años de la quiropráctica son idénticas a la carrera de medicina, porque tienes que entender el cuerpo humano antes de empezar a hacer cualquier cosa con la columna. ¿Cuáles son las primeras ideas o métodos que se establecieron? Como para remarcar que evidentemente y efectivamente salía un nuevo método de cura. Mira, ellos mismos, incluso hoy en día, para mí, la parte cervical más superior, que para mí es la primera vértebra que se llama el atlas, es como el automático general de una caja de luz. Aquí tenemos tanta importancia a nivel del sistema nervioso que ellos empezaron a centrarse sobre esta parte. Y hay unos vídeos muy antiguos que he encontrado, bueno, gracias a YouTube, que nos enseñan cómo empezaron en estos colegios o universidades de hace 100 años enseñar estas técnicas con rapidez, con una alta velocidad, con una amplitud muy pequeño, mover estas primeras vértebras. Y bueno, al final del programa o cuando nos surgen esos vídeos podemos ver cómo estaban entrenando esas clases para empezar a hacer este ajuste tan especial y específico. En unos momentos en los que no sabíamos mucho sobre medicina, ¿cómo serían los primeros alumnos que tocaban esas vértebras, que intentaban corregir todos los desajustes? Pues tú imagínate, hace 100 años, y he visto yo algunas publicidades de el fundador de la quiropráctica, el señor Palmer, fuera de su clínica. Tengo algunas imágenes de publicidades que ellos hacían. Aquí tenemos estos primeros vídeos de los que me hablabas. Claro, bueno, eso vemos imágenes súper arcaicas, ¿no? Claro. Muy antiguas, donde se muestra cómo lo hacían. ¿Tú también lo hacías así cuando tú estudiaste? Lo hacíamos así. Quizás esto para mí impresiona mucho más, es mucho más... Esto es algo increíble que he podido encontrar, esos archivos. Es muy fuerte, ¿no? Del año 1920 están practicando cómo ajustar la primera vértebra y es algo que es ¿Eso muy tú lo haces rápido. así, para ajustar la primera vértebra? ¿Es tan fuerte? No, hoy en día ya han pasado muchos años y lo hago un poco distinto. Bueno, Saman, tú y yo tenemos pendiente una sección en la que yo voy a estar en la camilla y me vas a hacer un ajuste para que la gente lo vea y para que yo tenga mejor salud. Eso está ahí. Pero Correcto. Si me tienes que hacer esto, yo te digo que no voy. No, además es algo indoloro, a veces
llegas a oír como un crujido. Pero esos estudiantes cuando salían en esta época, ellos no era como hoy en día que puedes salir, montar una clínica, tuvieron muchos problemas porque ¿Por qué? ¿Qué les pasó? ¿Qué problemas encontraron los nuevos profesionales? como incluso hoy en día el factor dominante realmente de la salud siempre es la medicina tradicional y la industria farmacéutica. Ujú. Entonces, cuando ellas empezaron a practicar como quiroprácticos, vinieron los médicos y diciendo que, perdona, oiga, esto es medicina y si vas a hacer esto, tienes que ser un médico. Entonces ellos tienen que luchar durante años diciendo que no, ya tiene unos bases similares, pero eso es otra filosofía, esa es la profesión de la quiropráctica, pero no fue fácil porque metieron muchos quiroprácticos, eran o lo dejas o vas a la cárcel. Sí. Y tenemos imágenes impactantes de algunos quiroprácticos con mucha coraje que dijeron, no, me quedo, voy a... o sea, son mis principios y estoy preparado a ir a la cárcel. Y dentro de la cárcel hay imágenes que están dando servicio, no sabemos si están dando servicios a los presos, a O los a gente, funcionarios, claro, del, funcionarios. del cárcel o simplemente es para el hecho de claro, eso atrae la atención de la prensa, si es fotografía para la prensa, que vean que no, lo vamos a seguir haciendo y al final con la lucha lo ganaron y luego empezó el reconocimiento oficial a nivel mundial, que eso es una carrera distinta, tiene una filosofía totalmente distinta y se llama la quiropráctica. ¿Cuál es la filosofía, el arte que también envuelve toda esta medicina, ¿no? Que al final podemos llamarlo medicina. Pues vamos a decir, en la gran mayoría de los casos, la medicina tradicional, con excepciones, porque depende de cada médico que piensan. Aunque pueden hacer un procedimiento... Mira, Saman, esta es la foto de la que hablábamos, que es la de la prisión, que realmente es impactante, bueno, después de contarnos tú toda la historia, el poder verla, ¿no? Eso es impactante de alguien que dice, no, me voy a, sí o sí, voy a pierdo dedicarme todo, sí o pero sí. voy a seguir haciendo lo que yo creo que va a beneficiar al mundo, va a beneficiar a la gente, porque estamos viendo que es algo que la gente necesita y el público y el pueblo lo pide. Y que además ha estado siempre, recordemos que esa filosofía y esa manera de hacer y de mejorar la vida ha estado desde nuestros ancestros, desde Grecia. Cuéntanos esa filosofía que envuelve la quiropráctica. Pues mira, la filosofía es, imagínate que la medicina tradicional tiene una filosofía muy mecanística, muy que algo causa enfermedad, en este caso imagínate un bacterio, un virus, en este caso es la causa de enfermedad, entonces la solución para esta enfermedad también es una cosa externa, fármaco, cirugía, etc. La filosofía inicial de la quiropráctica fue, y para mí todavía, es una filosofía vitalista, es decir, tu cuerpo es algo inteligente, tiene una inteligencia innata que sabe adaptarse, recuperarse. Cuando hay un corte, el cuerpo sabe, no necesita un manual que dice esto tienes que hacer, sabe cómo debe de recuperarse. Y esa filosofía vitalista, según la quiropráctica y según el entendimiento, era que su sistema principal tiene que estar a máxima expresión. Ese sistema nervioso no puede estar funcionando con interferencias. Y una vez que tú, a raíz de esos ajustes, quitas esa interferencia, hay expresión máxima y tu cuerpo es más capaz de expresar esta filosofía, esta vitalismo que tiene, que es capaz a enfrentarse a enfermedades y a recuperarse. A veces necesita alguna ayuda externa, pero la gran mayoría es, como hablamos mucho de los niños, de tu niña, nuestros niños, que tú lo ves, que comen un bocadillo y ese bocadillo inteligentemente se hace tejido de piel, tejido de músculo, tejido de pelo y se hacen creciendo. Eso es una inteligencia innata y no depende y no necesita una pastilla que dice tú entra y ahora puedes hacer esto, ahora lo otro. El cuerpo
tiene este poder. De esa filosofía vitalista de la que hablas también, bueno, tendríamos la idea de que hay que tener una buena alimentación, higiene corporal, ¿no? Todo eso también formaría parte de la filosofía de la quiropráctica. Claro que sí, porque al final del día esta filosofía no es solamente de la quiropráctica, pero es la base de los quiroprácticos. Y eso quiere decir, tú tienes que dar algunos ingredientes, ¿no? Y como has dicho tú, no sirve para nada tener una columna sana si tu alimentación es pobre. Entonces Claro. es tu columna sana, tu alimentación, tu higiene postural, nivel de estrés. Todo esto hace que el cuerpo ya sea un cuerpo casi totalmente poderoso para estar enfrentándose a todo esto que siempre viene desde fuera. Veíamos esas imágenes antes de tus antepasados practicando. ¿Cómo crees que ha evolucionado? ¿Ha evolucionado mucho la quiropráctica o siguen manteniéndose los mismos rigores a la hora de preparar de tener una buena columna? Pues mira, buena pregunta, Ajo, porque yo creo que lo que ha cambiado mucho es en las circunstancias donde estudia y prepara el quiropráctico. Claro, no es el mismo hace 100 años una universidad que hoy en día, que ya sabemos que, por ejemplo, donde yo estudié en Inglaterra, ya tienen su propia máquinas de resonancias dentro de la misma universidad quiropráctica. Y es, claro, todo espectacular. Tienen su propio laboratorio donde tienen cadáveres para sus clases de anatomía. Es muy, muy completo. Pero al final del día, toda esa preparación te prepara con esas dos manos a mover vértebras. Esto no ha cambiado. Esto es el mismo que hace 120 años que ahora. Simplemente al final las vértebras no han cambiado, siguen siendo las mismas. Es ahora el más conocimiento de dónde pongo las manos, por qué lo pongo las manos aquí, con qué fuerza, con qué velocidad, dónde no debo de tocar, si hay más contraindicaciones. Todo esto detrás que viene, pero al final del día tú estás haciendo el mismo, simplemente va perfeccionando esta técnica con los ¿En qué años. momento te encuentras tú de tu vida profesional? ¿Lo controlas al máximo? ¿Cómo te ves? Mira, llevo desde 2001, llevo 20 años. Es que son Y muchos. todos los días, no, todavía pienso que estoy aprendiendo. Lo que ha mejorado es simplemente la experiencia en más o menos ya saber el problema que el paciente tiene. Pero tú siempre ves casos que dices, esto ¿por qué no pensó en esto? Esto tengo que haber visto. Nunca puedes bajar La guardia, la ¿no? guardia de decir, no, yo sé todo y esto, usted tiene esto y la solución es... te doy un ejemplo. Nos entró un señor hace unos meses y no tiene nada en su historia de ninguna enfermedad, nada de ninguna trauma. Era típico dolor de espalda que vino poco a poco. Y al final esta persona tenía metástasis en la columna y no existía nada en su historia. Una alarma. Nada que normalmente dices, esto debo de ir sospechando. Entonces siempre tienes que tener, no puedes bajar las guardias y siempre vas aprendiendo. Siempre hay gente que te enseñan algo nuevo en la clínica. Esto lo tengo claro y nunca va a llegar a terminar. Esto es hasta el día que tú dejas de ajustar, vas aprendiendo cosas pequeñas de los pacientes. Claro. Según lo que me estás contando, cuando tú acabas tu trabajo en la clínica, supongo que por lo que nos cuentas, no acaba tu trabajo. Realmente te llevas a los pacientes mentalmente a casa e intentas mejorar su vida. ¿Verdad? Sabes, los pacientes que tú llevas en tu cabeza a casa son los pacientes que en este día vinieron, no estaban mejor, en este día has pensado, no entiendo por qué esta paciente este día
no, ¿qué le pasa que no está mejor? ¿Qué podría haber hecho? Entonces tú das dando vueltas y en el coche cuando estás conduciendo a casa dices, la próxima vez que viene tal y persona, le voy a sugerir esto, le voy a decir, mira, ¿por qué no probamos ahora esto? Son estas pequeñas cosas que tú llevas a casa. Siempre hay gente que lo dan más vueltas, hay gente que no. Yo he dejado de... A veces llevaba todo el fin de semana con una preocupación de, uy, ¿cómo va a estar este fin de semana? Ya desconectado un poco de esto, Claro. pero cuando entre este señor, voy a asegurar, además lo pongo en notitas pequeñas, le voy a asegurar que vamos a hacer esto, que usted mejor si quiere tomar esto. Eso es lo que llevas contigo. Qué bien. También hemos visto ese milagro, ¿no? Donde empezó la quiropráctica, esa recuperación del oído. ¿Tú te has encontrado con algún milagro? Bueno, que al final no son milagros porque es a base de trabajarte toda la columna, ¿no? Pero ¿te has encontrado algún pequeño milagro en tu carrera? Sí, hemos visto milagros. Tenemos un vídeo que vamos a enseñar que una persona que recuperó la vista. Ujú. Yo no he tenido ¿Lo estamos viendo ya? esos tipos de milagros aún en mi clínica, pero tú veas que cuando ajustas la columna, veas como un efecto secundario del ajuste la gente que ya pueden dormir mejor, la gente que... Me acuerdo una vez me acuerdo hace unos años que alguien que nos comentó que venía el padre para ajustarse y la hija siempre estaba sentada en la sala de ajuste. Y una de las sesiones, esta hija comentó, el quiropráctico, porque era un compañero que me estaba comentando, dice, ¿cómo está tu padre? Y comentó, bueno, desde que viene no pega ni a mi madre ni a mí. Entonces son cosas así que tú veas que según cuando esta persona estaba recibiendo por cualquier motivo o era rabio de tener dolor crónico o simplemente al ajustar la columna esta persona empezó a estar más equilibrado, simplemente tenía un comportamiento malo y es una cosa que está comentando su niña desde que viene mi papi no pega a mi madre, no pega a mí. Son cosas así que me acuerdo. Esto fue en un seminario de hace años que nos estaba hablando un tutor que había visto en su clínica como cosas que pueden pasar de comportamientos que pueden totalmente cambiar. Por el cerebro, por la conexión Por el cerebro, también. gente que tienen un comportamiento que puede cambiar. Esos son milagros. No sabemos qué motivo tenía o no tenía, pero sabemos que una persona es diciendo antes esta persona era muy agresivo, ahora no. ¿Tiene algo que ver con lo que estaba haciendo el quiropráctico? No, al final no sabemos, pero sabemos que es un beneficio, es un efecto positivo. Pero, por ejemplo, sí que hemos tenido casos aquí presentes también de pacientes tuyos que tomaban, por ejemplo, a lo mejor 8 pastillas, ¿no? Para no tener dolores y de repente van a ti y esas pastillas se quedan en 1 o se quedan en 2, pero no se quedan en 800, ¿no? Y Claro. al final eso también a mí es una de las cosas que me parecen milagrosas, entre comillas, ¿no? De facilitar la vida de uno mismo y dejarse las pastillas porque puedo vivir con mis cosas. Claro, para nosotros milagros van a ser la gente que dicen, oye, yo estuve programado para una operación de la espalda, ya no me hace falta Ya no mi voy. médico, porque me ha dicho mi médico, porque estoy mejor. Eso es un milagro. Claro. Y en este caso el señor, esta persona, era ciego y va a su quiropráctico según lo está contando. Ese es una canal de televisión en Estados Unidos que estaban emitiendo esto, y este señor va no porque pensaba que iba a recuperar la vista, va porque tenía dolores del cuello, recibe el ajuste del cuello y dice que empieza a lagrimar el ojo y de repente después de años de no Sin poder visión. ver, ya veo. Vale, ni lo esperaba obviamente el quiropráctico, ni lo esperaba el paciente, es algo que ha pasado. Siempre digo, eso no es una cura para recuperar.
La visión, la puede ser, pero está podría pasado. ser, Y no se claro. puede negar el efecto que tiene cuando ajustamos la columna en tu estado general de bienestar y salud. Claro, al final tenemos muchas conexiones que nos van al cerebro, entonces, claro, si tocas a lo mejor los puntos que debes hacer, Exactamente. pues pueden pasar milagros como este, ¿no? Correctamente. Pero bueno, al final, tú a lo que te dedicas es que todos los días estás trabajando con gente para intentar quitarle sus dolores y mejorar el día a día. Correcto. Ahí estamos. Me gustaría que recordases dónde nos podemos citar para tener toda la espalda súper bien. Estamos enfrente de la fábrica, la antigua fábrica en Alcoy, que es el centro de salud ahora, y estamos en calle Alcolecha número 5 en Alcoy. Ahí pueden llamarte, pueden conseguir cita. Lo comentamos siempre cuando vienes. Das cita súper pronto. La gente no se tiene que esperar 300 semanas para poder solucionar sus problemas, sino que incluso esta misma semana podrían llamar y al final, bueno, es apostar por la salud, ¿no? Así es, Ajo, así es. Sama, muchas gracias por estar con nosotros una vez Gracias a más. ti. Sabes que esta es tu casa y siempre estás súper bien recibido. Gràcies, Ajo. Gràcies. I nosaltres acabem així el nostre programa. Jo crec que hem parlat de moltes coses, hem passat bons ratets amb tots els nostres convidats. Amb Saman també hem vist que apostar per la salut és apostar per un dia a dia de 10. Així que nosaltres seguim demà divendres amb més cosetes així. Estarem en directe a la Fira de Cocentaina el cap de setmana, que és el pròxim també, així que vos esperem a tots i totes.